vamos a dialogar con el gran Iván Carrino, magíster en Economía. ¿Cómo estás, Iván? Placer enorme saludarte. Silvio aquí por Radio Continental. ¿Cómo va? Hola, Silvio. Igualmente un saludo para vos y para todos. Qué lindo que estés nuevamente con nosotros, Iván. Un placer, ¿eh? Un placer, un placer. Iván, recién destacaba, inflación de julio, según el INDEC, 6.5% e interanual 113.4%. La pregunta del millón, ¿hay una intervención por parte del INDEC? No, yo diría que no tengo elementos para dudar. La inflación en la ciudad de Buenos Aires dio más alta, se aceleró respecto del mes pasado, lo mismo que muestra el INDEC, una aceleración respecto al mes pasado, perdón, y antes, en el mes anterior se había desacelerado la de Cava y se desaceleró la del INDEC. Así que era esperable esto, por ahí, claro, como da un poco menos de lo que alguno en el sector privado anticipó, bueno, surgen suspicacias, pero creo que la prueba de fuego va a estar en el dato de agosto, que obviamente va a ser malo, y seguramente el INDEC publique un dato malo, no tenga temor en hacerlo. En general yo no tengo elementos para dudar del INDEC y me parece que los datos son dentro de todo razonables, ¿no? Aunque obviamente ya son viejos, ahora la preocupación es de agosto y septiembre. Sí, sin dudas. Están hablando de 2 dígitos para septiembre y para lo que se viene. ¿Vos cómo ves este tema? ¿Es hacer futurología? Yo no lo descarto. Okay. No lo descarto porque es en base a lo pasado y vos ya tenemos experiencia. Como Argentina es un país que no tiene moneda fuerte. En otros países por ahí te sube el dólar un 15% en un mes, que tampoco es muy normal, pero suponete que pasa, y no tienen un impacto tan grande en los precios porque es una economía que se maneja en la moneda local. Acá la moneda local es incómoda para manejarse, no es predecible y pierde valor a cada rato. Entonces los individuos ajustamos el comportamiento y empezamos a pensar en dólares, porque es una forma más estable de pensar las cosas. Entonces, bueno, frente a esa circunstancia, si el dólar sube 20% como ha subido en el mes, más o menos el paralelo, o da un salto de un 25% del oficial, como vimos el lunes, necesariamente eso lo vamos a ver reflejado en los precios mucho más rápido de lo que se vería reflejado en otro país. Y como estamos en un piso de 6, llegar a 9, llegar a 10, no es nada difícil. No, seguro. Hola Iván, buenas tardes. Miguel Riza te saluda, ¿cómo estás? Hola Miguel, un gusto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Consulta, este punto que estamos teniendo hoy de esta alza del dólar, ¿no? Acelera el tema de lo que algunos candidatos están preveniendo con el tema de dolarizar, y la dolarización en alguna medida va a hacer bajar el valor de los precios, o cómo nos vamos a mover con una dolarización dentro de la economía argentina. Claro, en caso de que se dé, ¿no es cierto? Eso, en caso de que sea factible. Claro. Bueno, hay muchas preguntas que pueden surgir con esto, ¿no? Pero lo primero que te diría es que si la economía se dolarizara hoy, digamos, y yo cobro, no sé, 6, por poner número redondo, ¿no? Sí. 600.000 pesos, bueno, entonces voy a empezar a cobrar $1.000. No, me quedé corto, ¿no? No, te quedaste corto, sí. Claro, sí, 730.000 pesos. Bueno, si cobrara 730.000 pesos, bueno, el mes que viene me empiezo a cobrar $1.000. Si pagaba 730 pesos el litro de leche, lo empiezo a pagar $1. Y de ahí en más, es esperable que la inflación de Argentina sea mucho más parecida a la inflación de los Estados Unidos que a la inflación que, por supuesto, veníamos teniendo. Así que hacia fin de año iríamos viendo inflaciones del 3% mensual, por decir... No, perdón, anual. Anual. Que es más o menos lo que acontece en Ecuador a posteriori de, bueno, obviamente de la dolarización, ¿no es cierto? Bueno, exactamente. Ecuador tenía una inflación que estaba llegando al 100%, decidió dolarizar. Lo que pasa es que también ahí Ecuador tuvo que ajustar algunos precios, lo mismo que le pasa a la Argentina, ¿no? Tenemos tarifas atrasadas, tenemos el tipo de cambio oficial también, que habría que sincerarlo antes de ir a una dolarización, y todo eso, bueno, si hacemos el promedio, ponele que se dolariza hoy, bueno, saliendo del cepo hoy, la inflación a fin de año te terminaría en 170%, ponele, más allá de que esté dolarizado. Entonces vas a decir, dolarizaste y la inflación fue a 170, no, dolarizaste,
ajustaste precios, la inflación del 2023 fue 170 y el año siguiente tenés 8 o 12 anual. Entonces es drástica la baja de la inflación si se llegara a dolarizar la economía. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que se deben tener presentes para dolarizar la economía? Porque obviamente se necesitan dólares, eso bueno, desde ya. Obviamente que vos necesitas dólares. ¿Quién necesita dólares? Necesita dólares la institución que vaya a tomar de la ciudadanía los pesos en circulación. ¿Sí? O sea, porque si yo tengo, no sé, 1 millón de pesos ahorrados, ¿qué hago con eso? Lo tengo que ir a canjear por dólares. Sin duda. ¿Y a quién te lo voy a dar? A vos no te lo voy a dar porque vas a decir, no, si, yo no me voy a quedar con tus pesos y no lo quiero para nada. Entonces, hay que dárselos al Banco Central, que va a necesitar dólares para realizar ese cambio. Como sabemos, el Banco Central reservas no tiene. Entonces lo que tendría que hacer sería vender activos que tiene, que son bonos del Tesoro principalmente, en pesos, en pesos y en dólares. Sí. Los tiene que vender para hacerse de un monto, bueno, podría ser entre 30 y 40 mil millones de dólares, podría llegar a sacar, y con ese dinero ir a rescatar los pesos en circulación, principalmente la base monetaria y también las deudas de corto plazo del Banco Central. Seguro. Es una operatoria que se puede hacer siempre y cuando te den los números. Si a vos los números te dan que la dolarización se tiene que hacer a 2.000 pesos por dólar, tenés que descartar la idea, punto, se acabó, no hay discusión adicional. No es necesario generar un desastre económico para dolarizar la economía. O sea, no tiene sentido ni económico ni político. Entonces, si se tiene que dolarizar al tipo de cambio de mercado, ¿no? Y esperemos que el tipo de cambio de mercado se estabilice en estos valores, porque si no ya es una situación muy preocupante. Ahora, la devaluación que llevó adelante el gobierno del dólar oficial en el día de ayer tuvo que ver con una requisitoria del Fondo Monetario Internacional, que entiendo pedían una devaluación del 50%. Mirá, yo no sé qué número exacto le pedía el gobierno. Sí sé que oficialmente creen en un sistema de tipo de cambio único. Sé que criticaron la medida de los múltiples tipos de cambio que sacó Massa en el día 20 y pico de julio, que criticaron esa medida, pero a pesar de la crítica dijeron que iban a desembolsar los 17.500 millones de dólares, y hoy la noticia que vemos es que finalmente se hizo una pequeña devaluación del tipo de cambio oficial y van a llegar 10.500 millones de dólares. Exactamente. Que puede estar relacionado con lo que dice el fondo, pero bueno, me parece que también tiene que ver con el evento electoral y el salto del paralelo. Sin ¿no? duda. Y eso, entonces se reacciona frente a eso. Comparto. Ahora bien, la pregunta del millón, teniendo presente cómo se maneja este gobierno en el plano económico, esos 10.500 millones de dólares, que son un crédito, obviamente, está tomando deuda el gobierno, ¿hacia dónde van a estar viabilizados? Bueno, de acuerdo con el acuerdo que tiene Argentina, el único destino que tienen que tener esos dólares son el repago de la deuda con el propio fondo. O sea, es un esquema medio extraño, ¿no? Pero el fondo agarra y te dice, acá tenés 10.000, devuélveme los 10.000 y me debés los 10.000. O sea, porque todavía hay deuda que hay que pagar. Pero Seguro. bueno, es una asistencia. A ver, si no te diera esa plata el fondo, vos entras en default con el fondo y ahí, bueno, anda a buscar el dólar, anda a buscar el riesgo país. La verdad es que sería peor todavía la circunstancia, ¿no? Ahora, en este contexto donde tenemos una economía totalmente cepeada, los dólares, tengo entendido, corregime Iván, por favor si me equivoco, los adquirís de dos maneras genuinas. Una, obviamente, solicitando créditos o endeudándote, y la otra, que es, digamos, la más saludable, tiene que ver con las exportaciones. Pero insisto, con esta economía tan cepeada, digo, los exportadores no tienen ningún tipo de aliciente como para exportar, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, en estos últimos 2 años, la balanza comercial va a haber pasado de un superávit de 12.000 millones de dólares, más o menos, a un déficit de 7.000 millones de dólares. O sea que, digamos, lo que está diciendo vos es correcto. Con este esquema de cepo, hay que sumarle la sequía también, hay que sumarle la sequía. Pero con el tema del cepo y la sequía, en 2 años te comiste todos los dólares y hoy por el canal comercial salen dólares.
Yo igual agregaría que no es que la única forma saludable de que ingresen dólares al país es el saldo comercial, Sí. porque si uno lanza una política económica razonable que genere confianza, que genere confianza a largo plazo, también puede ingresar dólares por inversión extranjera directa. Ajá. Y también puede venir ahorro extranjero a financiar, o sea, a darle crédito a las empresas privadas que van a generar producción y empleo en el país. Muy buen punto. Y la verdad, también al gobierno. Lo que pasa es que lo que tiene que ser importante en ese caso es que el gobierno tiene que usar esa plata del endeudamiento que pueda llegar a generar, si llega a lanzar un plan económico razonable, para los fines del gobierno, y no despilfarrarlos en cualquier cosa, digamos, ¿no? Entonces, si eso pasa en un marco de que vaya achicando el déficit fiscal, bueno, las cosas pues son perfectamente sostenibles, digamos, ¿no? Esa salvedad, digamos. Está bien, me parece fantástico. Estás agregando una tercera pata a lo que sería, obviamente, el ingreso de dólares genuinos. Sí. Pero digo, en este contexto, con este gobierno, con una inseguridad jurídica fenomenal, nos olvidamos, estamos pensando a partir del 2024. No hay chance de inversión, nada. Pero para aparte acá viene supereconomía, o sea, viene un personaje de ficción llamado supereconomía, que es el Superman de la economía, y no te puede resolver esto en ningún caso, ¿me entendés? El gobierno está terminado, no hay credibilidad, tiene elecciones, le ha ido mal en las elecciones, no hay chance. Lamentablemente, ahora viene una transición de mucha incertidumbre hasta que asuma alguien y lance un plan económico integral. Que esto no es un tema de partidario, porque viste que había uno que decía plan integral. Cualquiera tiene que lanzar un plan integral, porque hay muchas cosas para resolver al mismo tiempo. No, lógicamente. Iván, tengo una consulta más respecto a la situación económica que estamos viviendo, y quizás el contexto sea otro, pero analizando y viendo lo que había pasado en Malasia al final de la década del 90, con la famosa crisis que hubo en Asia, donde Malasia fue el único país de todos, como Tailandia, Indonesia, Malasia fue el único que salió sin pedir un préstamo al FMI, terminando después un resultado extraordinario, que tienen un 5,3% de déficit fiscal anual, lo cual es fantástico, ¿no? Nosotros creo que con un 12% estaríamos más que felices, pero bueno, más allá de la distancia, ¿es posible poder tener, digamos, otra opción, la salida que tuvo Malasia, o culturalmente nosotros no estamos a la altura de ello? A ver, no conozco ahí esos datos exactos, pero digamos, Argentina hoy tiene una deuda con el fondo, entonces ya la pedimos y la tenemos que honrar. El tema es honrarla, ¿no? Claro, Totalmente. Ahora, futuro, y esto no es un reclamo nacionalista, Braden o Perón, a futuro, cuanto menos Fondo Monetario Internacional haya en la Argentina, mejor. ¿Pero por qué? Porque va a ser la señal de que la Argentina no volvió a meterse en problemas con el déficit, con el gasto público, con regulaciones que hacen que la economía no funcione y por lo tanto no crezca, con inflación baja. Digo, acá no hay que hacer lo que dice el fondo. Acá hay que hacer lo que dicen los libros de economía, que es una administración eficiente del Estado, y dejar al sector privado trabajar en libertad y con previsibilidad. Y ahí al fondo te lo olvidás para toda la vida. Le pagás hasta el último peso, en los plazos que el fondo te diga, y hasta luego. Nos vemos en Marte, como dicen. Ahora, ¿no? o en Disney. Y ahí está, nos vemos en Disney, sí, Claro. ahí está, exactamente. Ahora, Iván, tocaste el tema de la sequía, donde la Argentina pierde la posibilidad de recaudar 20.000, 22.000 millones de dólares aproximadamente, digo bien. Sí, dejan de entrar ese monto de exportaciones. De exportaciones. Hay que aplicarle el 30%, el 20 y pico, depende qué producto, ¿no? Ahora, la recaudación está cayendo igual por ese motivo, pero no en tanta magnitud. Perfecto, pero hasta donde yo tengo entendido, más allá de la sequía, el campo liquidó cerca de 120.000, 140.000 millones de dólares. Y la pregunta que yo te hago es, ¿a dónde fue a parar esa plata? Sí. Bueno, esos deben ser datos acumulados de estos últimos años. Exacto, ¿no? Sí, del gobierno de Alberto Fernández, sí, totalmente. Claro. Y mirá, esa plata, lo que entra se va en importaciones, se va en pago de deuda. Entonces, bueno, ahí está el dinero, ¿no?
y lo que le entró al gobierno por la recaudación de las retenciones se fue a pagar el gasto público. Entonces también es una idea muy ridícula de algunos que están en política decir que acá lo que hay que hacer es subir las retenciones. Si vos subís las retenciones, ¿no? Volvemos a la 125. Claro, igual no hay que subirlas por una cuestión de principios y por una cuestión de igualdad jurídica, porque la retención es una desigualdad jurídica donde vos le cobrás a uno lo que no se lo cobrás a otro. Pero igual, vos subís las retenciones, recaudás más, e igual te lo comés, porque el problema es el gasto público. El que se duplicó fue el gasto público. Ese es el problema entonces, ¿no? Sí, y este gobierno no tiene bajo ningún punto de vista, ¿sí?, la idea ni obviamente la intención de disminuirlo, máxime teniendo en cuenta los resultados de las elecciones que tuvo el oficialismo y bueno, obviamente digo, refiriéndome a la historia reciente. Lo que van a hacer, obviamente, me da la impresión, es aumentar el gasto público, no lo van a disminuir. Estamos en un año electoral. Y así todo, con esta inflación tan alta y tan inesperada también que ha ocurrido, inesperada digo porque se proyectaba menos, ¿no? Se ha licuado el gasto público, y el gasto público en términos del PBI algo ha caído ya en estos 2-3 años, te diría 2 puntos, 3 puntos, desde la pandemia ha caído un poco más, entonces, a pesar de ellos, no porque tengan ganas. No, pero, por digamos, supuesto. no ha quedado otra alternativa, Cuando vos quebrás al Estado, no te queda mucha alternativa, ¿no? Claro, seguro. El panorama para lo que se viene, porque tenemos, a ver, acá es hacer un poquito de futurología, pero tenés un Sergio Massa que no sé si llega al balotaje. Yo lo que entiendo es que el kirchnerismo no va a ganar las próximas elecciones. Y hay dos alternativas: Javier Milei o Patricia Bullrich. Lo veo más a Milei, pero veremos. Digo, los planteos en relación, más allá de la dolarización que plantea Milei, ¿sí?, que no puede ser inmediata, obviamente. Digo, el resto de las políticas económicas que quiere implementar van a generar un cambio, no de la noche a la mañana, pero digo, un cambio que se sostenga en el tiempo y que dé sus resultados. No te digo en una inmediatez, pero no sé cuántos son los años, porque los años para nosotros, vos me decís, y en 5 años vamos a estar bien, sí, pero yo voy a tener 55, pero para un país no es nada. A ver, al margen de los nombres, acá hay una cosa cierta, que es que tantos años de deterioro, de estancamiento y de malas políticas, no hay ninguna forma de que se vayan a revertir en 2 años, ¿no? Sí puede haber una mejora, sí puede haber una baja de la inflación, sí puede haber una reactivación económica si se lanza un buen plan económico. Pero recuperar lo perdido, pensá que la Argentina hoy tiene un PBI per cápita 10% por debajo del que tenía en el año 2013. Claro. O sea, volver a lo que sería el PBI que tendría que haber alcanzado Argentina si entre 2013 y 2023 hubiera sido un país normal, mínimo 20 años. Porque estamos hablando de un gap gigantesco, ¿me entendés? Nosotros caímos mientras tendríamos que haber crecido. Y eso en un acumulado de 10 años. Es una distancia enorme, ¿no? Entonces, bueno, Bullrich, Milei, vamos a decir que Massa, el que llegue, tiene que anunciar un plan económico consistente, que pase por bajar el gasto público, que baje la inflación, y está escrito cómo bajar la inflación, te puede tardar más o menos si dolarizás, si no dolarizás. O simplemente emular a otros países, porque hoy la inflación dejó de ser una patología en un paciente. Por eso, está escrito. Y fíjate que cuando volvió a subir la inflación, porque subió la inflación en 2021 en toda la región, en Estados Unidos, en Europa, historia pasada. Los bancos centrales dieron 2 patadas y se acabó el problema, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, eso habla de que el mundo ya sabe cómo bajar la inflación. Nosotros solamente tenemos que tomar nota y tener paciencia. Sí, y hacer los deberes, ¿no? Sí, hacer los deberes sobre todo. Iván, qué lindo que nos hayas acompañado. Te agradecemos mucho. Te mandamos un fuerte abrazo. Hasta siempre. Iván Carrino pasaba por la cocina de las noticias.